Segunda de Reyes, capítulo 4. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ya Segunda de Reyes, capítulo 4. Muy bien, vamos a leer todos parejitos el versículo 1 al 7, por favor. Adelante. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido al alrededor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué traeré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. En esta historia que han leído, tenemos ante nosotros una historia de deudas impagables, amenaza de embargo, consejería espiritual y un ejemplo de obediencia total a un líder espiritual, para que cierre la historia finalmente con un milagro. Estos eventos ocurrieron alrededor del año 854 a.C., en los días en que Joram, hijo de Acab, reinaba en Israel. Era una época en que la nación vacilaba en la idolatría, debido que desde generaciones anteriores los hombres que se habían sentado en el trono eran hombres idólatras y sin el temor de Dios. Y cuando un hombre está mal, sea un rey, sea un esposo, sea un padre, sea el director de la escuela, sea el presidente de la colonia, sea el gobernador de una ciudad o de un país, cuando un hombre está mal, va a llevar a todos los que lo van siguiendo por el camino equivocado. De aquí la importancia que el primero que debe de estar bien en un hogar, en una iglesia, en una escuela, en una colonia, en una nación, el primero que debe de estar bien siempre debe de ser el líder, la cabeza. Porque los que están bajo él, bajo su dirección, bajo su dominio, si él se encuentra mal, los que están bajo su dominio pagarán los platos rotos. Y esto es lo que ocurrió en aquella época. Joram siguió los pasos de su padre Acab. Acab es uno de los hombres más odiados por Dios de los que dirigió su pueblo, junto con una mujer tan mala como él, Jezabel, una idólatra. De hecho, Acab inicia mal su vida espiritual cuando escoge casarse con una sidonia, una mujer que adoraba ídolos y no adoraba al Dios verdadero. Ellos tienen a Joram, su hijo, él sigue sus pasos, por lo tanto la nación vivía en la idolatría. Y nuestra historia inicia con una mujer desesperada por una deuda impagable. Estaba esta mujer tan desesperada porque no tenía con qué pagar la deuda. Su marido había muerto, ella no tenía trabajo, no tenía ninguna fuente de ingreso, así es que ella
entra en una desesperación de tal manera que quiere encontrar la forma de pagar esa deuda. En aquellos días no había deudores eternos. No existía una persona que tenía una deuda y se tardaba una semana, un mes, menos un año o 3 años en pagar una deuda. No existía tal cosa como hoy las tenemos. Para un judío tener una deuda era el equivalente a cometer un delito. Tener una deuda era el equivalente a matar a una persona, a robar, al secuestro. Las deudas estaban en la categoría de los delitos en aquel tiempo. Hoy no es así. Hoy es una desgracia para el cristianismo que tenemos tantos cristianos que son deudores, que vienen arrastrando deudas por años, que le deben a su propia familia, le deben a tiendas donde adquieren muebles, le deben a propios hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Los timan, los extorsionan. Y pasa el tiempo y no pagan sus deudas. Allá aún los pobres, allá en aquella época en Israel, aún los pobres tenían que pagar. No se les perdonaba la excusa de yo no tengo dinero, soy pobre, como una comida muy humilde, muy sencilla. No había nada de eso. Aun cuando un pobre tenía una deuda, iba ante el sacerdote y se hacía un pequeño ajuste para que él pudiera pagar lo que tenía que pagar. Tomemos una referencia bíblica, vayamos a Levítico 27. Le pido a Dios con todo mi corazón que este tema produzca algo en el corazón de su pueblo. Levítico 27, dice en el versículo 8: pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio, conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará el precio el sacerdote. Como se dan cuenta, no había tal cosa de ¿no tienes dinero? No te preocupes. No hay ningún problema. Si no tienes dinero, ¿cómo se te va a cobrar? Aún las personas más pobres tenían que cumplir con Dios sus votos, sus ofrendas, sus diezmos. Y si tenían una deuda, tenía que haber un ajuste. Lo vamos a reducir los pagos de tal manera, pero aquí pagas porque pagas. ¿Alaban a Dios? Esta mujer era viuda de un predicador y lo más probable es que este predicador que fallece era nuevo en el ministerio, porque él es mencionado como hijo de los profetas. No se menciona como un profeta, sino se menciona como el hijo de los profetas. Era un iniciado. No tenía muchas posesiones, por el contrario, tenía deudas como cualquier persona que inicia en su vida matrimonial, pues inicia desde cero, excepto los consentidos, excepto los inmaduros, aquellos que tienen mamitis o las mamás que tienen hijitis y no quieren dejar que sus hijos se abran paso, ellos mismos adquieran sus bienes, ellos mismos aprendan el valor del dinero y el valor de las cosas materiales, trabajando, sudando, ahorrando, administrándose, sino que en el momento en que se casa su bebé, en el momento que se casa su bebita, aquí está todo. Aquí está tu casa, aquí está tu carro, te voy a poner esto, te pongo la sala, te pongo la estufa y les equipan todo. Sabemos que ese tipo de personas no saben valorar la vida, no saben lo que es sudar para alcanzar el éxito.
Y este profeta, o este iniciado a la profecía como hijo de los profetas, pues inició su vida sin saber que iba a tener muy poco tiempo en la tierra. Entonces cuando se casa empieza a adquirir algunas cosas, echa unas deudas, se muere y deja a la mujer, como decimos aquí en México, embarcada. No alcanzó a pagar porque la muerte le sorprendió. Y aquí podemos aprender 4 razones por las cuales un ministro vive en la miseria, hablando terrenalmente. 4 razones por las cuales un ministro no tiene una buena economía, o por lo menos una economía solvente. Normalmente hay 4 razones. La primera, una idea equivocada de que pobreza y miseria equivalen a ser un hombre de Dios. Esto se ha vuelto incluso una tradición en algunos círculos cristianos. Se cree que si el pastor anda descalzo, anda harapiento, no come bien, no, pues Dios mío, es un hombre que Dios está bendiciendo. Es un hombre espiritual. Probablemente busquen un paralelo con Juan el Bautista. Usted sabe que no vestía nada bien el profeta, no comía nada bien, ni tampoco tenía casa. O no sé si busquen un paralelo en Elías Tisbita. Hay tantos hombres que vivieron en la miseria, entonces se interpreta que si yo traigo los zapatos rotos y no tengo que ponerme de ropa y vivo en una casita que se está cayendo de láminas, no, es un hombre de Dios. Y esto se ha fomentado. Y también lo contrario, se cree que si trae un carro del año, o si vive en una casa de 3 pisos, o su casa está muy bonita, este hombre no es espiritual. Y citan a Jesús como referencia. Dice, ¿a poco Jesús vivió en una casa de 3 pisos? ¿A poco Jesús traía un caballo del último año? ¿A poco sacó una carreta de agencia? Eso no es de Dios. Las comparaciones están totalmente mal, porque si ese fuera el caso, si tener riqueza está mal para el ministro, y la referencia es Jesús, Jesús no solo es el ejemplo de todos los ministros, es el ejemplo de toda la cristiandad. Pues entonces todos tenemos que ser pobres, si ese es el caso. Se critica incluso a predicadores porque... A ver, mejor hago una prueba. Tú eres quien vas a responder a mi pregunta. ¿Está mal que un predicador tenga su avión propio? No que viaje en avión, sino que tenga su avión propio. No sé. Ok, no quiere problemas. Ustedes encontrarán en el internet que suben videos criticando a un predicador que tiene su avión propio. Y pues infinidad de cristianos se unen a esa crítica y dicen eso está mal. Y viene esa comparación que acabo de citar. ¿A poco si Jesús viviera en estos días viajaría en un avión? Pregunto yo, ¿ustedes creen que si Jesús viviera en estos días viajaría en un avión? Yo no lo sé, probablemente no, probablemente sí, pero yo creo que si Salomón viviera en estos días, viajaría en un avión. Porque Salomón le sacó el mayor provecho a las riquezas terrenas. La Biblia nos menciona sus mansiones, tenía un hipódromo en casa, bosques, jardines, mandaba a traer animales exóticos de otras partes del mundo para arreglar sus jardines. Fue un hombre que supo disfrutar el dinero. Entonces, tener dinero no equivale a no ser un hombre de Dios, como vivir en la miseria no equivale a ser un hombre espiritual. Pero esta es una idea equivocada que ha causado que muchos ministros se vean privados de comodidad, de buena ropa, de una buena casa, de distraerse, de salir con su familia a lugares bonitos.
por esta idea equivocada. La segunda razón, una mala administración. Si un ministro tampoco se administra como un cristiano que no se administra, es obvio que le va a ir mal en su vida terrena, en su vida económica. Tercero, cuando un ministro no le enseña a su iglesia a diezmar, a ofrendar, y no le explica que él vive de eso y su familia come de eso, si no le enseña a la iglesia que ese es el sustento, su salario, pues la iglesia no le va a preocupar ni diezmar ni ofrendar, y él va a tener que andar mendigando la comida, buscando por otro lado de dónde sacar para pagar su renta, para vestir a sus hijos, para pagar la escuela de sus hijos, porque él no le quiere enseñar a su iglesia. Se deja guiar que porque son pobres, tienen muchas deudas, pobrecitos, ellos cómo van a poner diezmo y ofrenda si ellos mismos no ajustan. Se atraviesan los pensamientos humanos y el corazón. Cuando sabemos que bíblicamente solo hay dos formas de obtener dinero en la iglesia, y no son las rifas, no son las kermeses, como llamamos aquí en México, esas pequeñas festividades donde se vende comida y demás. No es la cooperacha, a ver, vamos a juntarnos todos porque el pastor ya necesita zapatos. No, es el diezmo y la ofrenda. Y para eso hay muchas citas bíblicas. Hay quien está en contra de la enseñanza del diezmo. Ok, ahorita no voy a discutir eso, pero ellos no están en contra del tema de la ofrenda. Quien se opone al diezmo no se opone a la ofrenda. Entonces llámele como le quiera llamar, nada más no deje a su pastor muerto de hambre. Y cuarto, ser nuevo en el ministerio, también esa es una de las razones por las cuales muchos ministros viven en la miseria. Cuando uno inicia en el ministerio y es un ministerio de Dios, pues inicia uno con muchos conflictos de tocar temas relacionados al dinero. Porque como vivimos en una época en que muchas personas están lucrando con la fe, se aprovechan de los cristianos ingenuos y a través de la Biblia están saque dinero, entonces cuando un ministro inicia, tiene cierto temor de que vayan a confundirlo con esos sinvergüenzas vivales, predicadores que se la pasan pide dinero. Entonces al inicio lo que hemos hecho la mayoría que hemos sido llamados al ministerio es abstenernos de pedir. Tenía que estar viajando aquí a México, como decimos, de ray. Yo tenía que pedir a veces ray para llegar a México, para irme de aquí, de México hacia San Luis. Entonces, uno al iniciar el ministerio no quiere tocar estos temas. Una de estas 4 situaciones eran la de este profeta joven, o iniciado a la profecía joven, que murió. Dejó a la viuda en esta situación porque él estaba en una de estas 4. No sé cuál era de estas 4, pero lo más probable, yo creo que de estas 4 es que él era nuevo en el ministerio. Porque la mujer, la viuda, está testificando cuando habla con Eliseo. Él menciona a su esposo como un hombre temeroso de Dios. Dice, tú sabes que mi esposo era un hombre temeroso de Dios. Y esa expresión temeroso de Dios equivale a que él vivía lo que él predicaba. ¿Alaban a Dios? Y esa mujer no le hubiera dicho eso a Eliseo porque Eliseo ya había probado que él conocía el corazón de las personas. Así es que Eliseo no contradijo lo que la viuda dijo. Más bien, él tuvo que callar y aceptar eso. Este predicador muere y deja desprotegida a su familia, ya que un predicador de tiempo completo no tiene pensión, no tiene servicio médico, no tiene afore, no tiene fondo de ahorro, no tiene aguinaldo, no tiene prestaciones, etc. Algo que pocas veces piensa la congregación. Iglesias que roban a Dios no poniendo su diezmo ni su ofrenda, pocas veces se sientan a pensar que en ocasiones si se enferma el pastor y necesita operación, ¿de dónde va a echar mano?
Si uno de sus hijos es atropellado y tiene que recurrir a un hospital, que hoy en día sabemos que la atención médica es muy cara, ¿de dónde obtiene? Los que trabajamos de tiempo completo para el Señor no tenemos nada de esto. Dependemos totalmente de que la iglesia esté cumpliendo con su deber. Sí. Nosotros no podemos llegar a los 6 meses y decir, pues yo creo que voy a recibir por ahí una utilidad, voy a recibir un dinerito por esmero. No recuerdo ahorita cómo se le llaman esos pagos extras que da una empresa por reconocer que el trabajador es eficiente. Un incentivo. No hay incentivos. Yo a los 30 años no voy a ir con el tesorero y decir cuánto tengo de afuera, hermano. Pues me va a decir, ¿afore? ¿De qué está hablando, hermano? Por el contrario, éntrele. No hay nada de eso. Así que este predicador muere y la mujer, la esposa del predicador, queda desprotegida. Como ha pasado en muchos casos donde actualmente han muerto pastores, repentinamente. ¿Y de dónde la viuda va a echar mano para enterrar a su esposo? Estaba acostumbrada esa familia a un sostén. El pastor estaba proveyendo, muere de repente. ¿De dónde la familia ahora va a obtener ese apoyo? ¿Quién cubre ese hueco? Raras veces se piensa en esto. Por eso, cuando no cumples tú con tus ofrendas y diezmos, perjudicas o mandas a trabajar a tu pastor en otra actividad, o por lo menos lo mantienes limitado. Gracias a Dios no es el caso de esta iglesia, pero sí tengo consiervos que han tenido que salir a buscar el pan porque su iglesia no cumple con sus diezmos, no cumple con sus ofrendas. Y porque ellos sienten esa pena, sienten ese dolor de presionar un poco a la congregación, entonces prefieren sacrificarse ellos y sacrificar a su familia. Y eso no es correcto. Han de recordar que el reverendo Branham en una ocasión, él mencionó, le hizo una promesa al Señor. Y él le dijo que en cuanto las ofrendas no pudieran cubrir los gastos de sus giras, él iba a renunciar al ministerio. Y eso es lo que tienen que hacer muchos pastores. Cuando llegue el momento en que ya no hay de dónde, pues dicen los hermanos, mejor así lo dejo, cierran su iglesia y se van a trabajar en lo secular. Así que al no tener la viuda ninguna pensión, entonces busca ayuda en otro siervo de Dios, Eliseo, a quien le expone su caso. Y Dios, conociendo quién era su siervo, quien había fallecido, Dios, no Eliseo, entonces se va a hacer cargo de esa viuda, porque sabía que su siervo, quien había partido, era un hombre de Dios, un hombre que había servido bien, y que al dejar desamparada a la familia y no tener dinero, entonces Dios es el Dios de las viudas, de los pobres y de los huérfanos. ¿Alaban a Dios? Así que vemos a Dios entrar en la escena. El consejo divino. Viene el consejo divino de Dios a través de su profeta y le dice Dios a la viuda, ve y consigue vasijas. Qué extraño. Qué extraño. A lo mejor cualquiera de nosotros esperábamos leer aquí en la historia y llegó la viuda y Eliseo sacó un fajo de billetes. Y aquí está, hija de Dios. O mandó a Giesi, ve y abre la caja fuerte, o ve y fórmate ahí en Electra y en guardadito tengo una cantidad y vamos a ayudar a esta mujer. O sacar la chequera y Eliseo, aquí está, mujer. No, le dice, ve y consigue vasijas. Preguntó ella para qué eran. Solo obedeció el consejo de Eliseo. No tenía idea
No tenía idea si le iba a mandar a poner una fábrica de vasijas, si le iba a mandar al mercado sobre ruedas a vender vasijas. No tenía ni la mínima idea qué es lo que le iba a decir el siervo de Dios. Ella solamente fue y obedeció el consejo. Muchas veces queremos entender, cuando se nos dice qué hay que hacer, queremos entender por qué hacerlo de esa manera. Y si escuchamos a Dios hablando a través de su siervo y en nuestra mente no nos cuadra el consejo, ahí vienen las dificultades para obedecer. Porque algo aquí en la mente no checa. ¿Cómo está? Si yo le estoy planteando este problema y él me está diciendo esto otro. Y esa es la razón por la cual hoy no vemos este tipo de manifestaciones en nuestras vidas. Porque los conductos que Dios tiene, los conductos que Él usa, son cuestionados por los mismos que van a buscar el consejo. Ellos quieren que aquí en la mente todo les acomode. A ver, si le dije que tengo una deuda y me está diciendo que ponga un negocio, me está diciendo que pida prestado, eso sí cuadra. Porque a fin de cuentas, si pido prestado y si pongo un negocio, de ahí va a salir. Pero el consejo no tenía nada que ver con la deuda. Era ve y consigue vasijas, y por cierto, no pocas, consigue muchas vasijas. ¿Alaban a Dios? Nosotros, como cristianos, en ocasiones esperamos que Dios actúe en la esfera natural para que Él nos pueda ayudar. Pero Dios se mueve en una esfera muy diferente a la nuestra. Así que si vamos a buscar un consejo natural, vamos a recibir un consejo natural. Pero si queremos que Dios esté en la escena, no esperemos que la explicación sea natural. Simplemente vayamos y hagámoslo. ¿Alaban a Dios? La Biblia está llena de estos casos. Un día el Señor a un ciego le dijo, le puso lodo en sus ojos. Y luego le dijo, ve y enjuágate. En otra ocasión le dijo a un leproso, Naamán, ve y sumérgete en el agua 7 veces. Eso no le cuadró a Naamán. ¿Qué tenía que ver la lepra con el agua? Incluso Naamán todavía cuestionó el agua al cual lo mandó. Y por cierto fue el milagro también con Eliseo. Y le dijo, ¿qué acaso Farfar y Fua no son mejores aguas que las de Israel? A no ser por una mujer espiritual, le dijo, si el profeta le hubiera mandado algo complicado, ¿no lo hubiera hecho? Pues le mandó hacer esto que no tiene sentido, usted vaya y hágalo. ¿Alaban a Dios? Así es que no esperemos que en nuestra mente todo se acomode. El consejo es ve, consigue vasijas, que sean muchas, ve y enciérrate con tus hijos y empieza a separar las vasijas, pon las vasijas de aceite en un lado, en un lado y empieza a vaciar el aceite en las vasijas. Absurdo, ¿cómo es que 100 vasijas, vamos a suponer que consiguió 100 vasijas, 50 vasijas, iban a ser llenadas por una sola vasija que ella tenía de aceite? Pero eso es obediencia fiel sin cuestionar el consejo de Dios. Se me dijo así, así lo voy a hacer. Ella inicialmente solo tenía una sola vasija de aceite, pero una vasija de aceite con fe. No era simplemente la vasija, sino que ella tenía la vasija más la fe. Era lo que Dios iba a usar. Era la vasija, el aceite que había en esa vasija, más la fe de esta mujer. Resultado, una bodega y distribuidora de aceite puso esta mujer. Ese fue el resultado de la fe más la vasija. No tenemos aquí un pizarrón, pero tendríamos que poner vasija más aceite más fe, igual a una gran empresa. Aleluya. Este milagro de multiplicación
precedió al milagro de los panes y los peces que hizo el Señor Jesucristo. Porque tenemos en el Nuevo Testamento esta historia y es exactamente el mismo milagro. Es el mismo milagro. Aquí era poco aceite, allá eran solo 2 peces y 5 panes. Nada más. Está bien, hermana, por 1 y le atina. 5 panes, 2 peces. ¿Para alimentar a cuántos? Sin contar niños y mujeres. Supongamos que todos los que estaban ahí eran casados, 10,000 aproximadamente, y que cada familia tenía un niño. 15,000 personas con 2 peces nada más y 5 panes. Aleluya. Dios no necesita la cantidad para que Él pueda sacarnos adelante. Estamos hablando ahorita de un tema económico. ¿Sí? Dios no necesita una cantidad fuerte para que tú puedas construir tu casa. Dios no dice, ¿cuánto tienes en el banco, hijo? A ver, dime cuánto. A ver, déjame checar, Padre Celestial. A ver, de aquí saqué para la colegiatura, esto es. Pues nos quedan 20,000 pesos. Uy, no, hijo, y luego una casa de 2 pisos. No, ¿qué te pasa? No, si tú le dices a Dios, tengo 500 pesos, dice, está bien, para una casa de 3 pisos con eso podemos empezar. Pero necesitas algo más aparte de los 500. Pues la firma del aval. Tan solo eso le pidió a la viuda. Eliseo, que era un profeta, podía percibir la fe de esa mujer. Dijo, esta mujer tiene fe. Ella tiene fe. Ella no es una cristiana fingida. Ella no está personificando el cristianismo. Así es que detecta la fe y le dijo, ve y busca vasijas. ¿Qué tienes en casa? Solo una vasija con aceite. ¿No tienes más? ¿No tienes una cuenta abierta? ¿No tienes 2 carros que podamos vender? ¿No tienes 10 burritos que podamos hacer ronchita ahí? Con eso, con el aceite, ve y consigue las vasijas. Si hay fe, Dios te va a decir, tú nada más haz esto, y si tú lo haces, con eso poquito, con esos bienes materiales tan poquitos que a cualquier inversionista no le servirían, te descalificarían. Si tú dices que tengo un carro, y por cierto ni jala, llevo años que ni le puedo meter nada ahí, el mecánico me ha dicho, me dio la lista de todo lo que le falta y ese no es el problema, la cantidad no es el problema, repitan, la cantidad no es el problema. El problema siempre está en la falta de fe, siempre está en la falta de obediencia al consejo. Los pastores sufrimos mucho en este terreno. Se le da el consejo al hermano, la hermana, van y no lo hacen y regresan a cuestionar lo que se les dijo. Pastor, probablemente usted no me entendió, déjele vuelvo a explicar. ¿Se imagina la viuda así? Eliseo, te estoy diciendo que vienen los acreedores, te estoy diciendo que mis hijos se los van a llevar y me estás hablando de trastes de cocina. ¿Qué te pasa, Eliseo? Qué difícil es tener una oveja que no discuta lo que se le está diciendo. Esta semana la semana pasada tuve consejería en ese terreno. Pasan a hablar de lo que otros están haciendo mal en lugar de que hablen de ellos. Fulano es así, mangano es así, perengano hace esto. Por eso Dios nunca los saca, nunca los ayuda, nunca los cambia, porque están tan preocupados porque otros cambien menos ellos. Y la viuda fue a hablar de ella. Ya mi marido murió, pues ya ni modo, ya qué, ahora yo soy la que tengo el problema, yo.
¿Qué si hubiera entrado y hubiera dicho, mi marido era un flojo, no pagaba, mi marido no nos daba nada, mi marido no nos amaba y se murió? Ah, pues qué pena, puedes irte, pero ella fue a hablar de ella. Alaban a Dios. La diferencia cuando hay una cantidad pequeña, la diferencia radica en qué manos está el problema. Repitan, la diferencia radica en qué manos está el problema. La viuda tenía un problema, tenía una deuda. Y no era cualquier clase de deuda, ya. Si no pagaba se llevaban sus hijos, era una cantidad fuerte. Si hubiera sido una cantidad pequeña, probablemente le hubiera pedido prestado a la cuñada, le hubiera pedido prestado a la vecina, pero era una cantidad fuerte. Pero cuando llega frente al siervo de Dios, toma su problema, toma su deuda y se la pone en las manos de Dios al poner la deuda en las manos de Eliseo. Aquí encontramos otra situación muy delicada. Muchos hermanos y hermanas entran a mi oficina a platicarme un problema, y cuando salen se vuelven a llevar ellos su problema. El problema sigue en sus manos, pero la viuda le puso su problema a Dios cuando se lo entregó a Eliseo. Una hermana me decía, es que yo sí le entrego mis problemas al Señor. Y mi pregunta fue, entonces, ¿por qué sigue preocupada? Si el problema se le entregó al Señor, ¿por qué sigue preocupada? Le tuve que poner un ejemplo sencillo. Cuando alguien va con un licenciado y tiene un problema de alguna demanda, le entrega al licenciado los papeles y el licenciado le dice a su cliente, usted no se preocupe, váyase tranquilo, esto lo resuelvo yo. Si él le creyó al licenciado, esa persona duerme esa noche. Si le creyó al licenciado, esa persona está tranquila, disfrutando la vida, el trabajo, va y viene, se divierte, va al cine, va a la plaza, va al centro comercial. Si no le creyó al licenciado, se va a estar mordiendo las uñas todo el día. Y si el licenciado no arregla el problema, y si yo estoy aquí, llega la patrulla y me sube. Nunca le creyó al licenciado, pero quien le cree al licenciado se va tranquilo. Eso es lo mismo, nada diferente, es lo mismo con Dios. Cuando uno le cree a Dios, cuando le ha puesto el problema a Dios en sus manos, uno se va tranquilo. Pero si uno se llevó el problema, no hay tranquilidad, no duerme, está uno nervioso. ¿Y qué va a pasar? Y Dios, no permitas que pase. Y por fin, ¿le llevamos o no le llevamos nuestro problema a Dios? Esta mujer fue, dejó su problema en manos de Eliseo y ahí radica la diferencia. Si yo traigo el problema en mis manos, es muy seguro que no se arregle el problema. A excepción por ahí tengamos algo de suerte. Pero si el problema está en las manos de Dios, bueno, Él decidirá en cuánto tiempo se arregle el problema. Él decidirá si lo arregla mañana o lo arregla en un año. Él decidirá si lo arregla de una forma o de otra forma. Lo que importa es que el problema ya no está en mis manos, está en las manos del Señor. Y eso es lo que usted tiene que aprender, entrar y dejarle el problema. Y usted entra a la oficina de su pastor, porque estoy hablando de otras iglesias que también tienen su propio pastor, no están bajo mi pastorado. Usted entra a la oficina del pastor así agachado, con muchas cargas, agarrándose las mejillas, me duele la cabeza, me duele el corazón, siento un apretón, una angustia. Pastor, vengo a comentarle lo siguiente. Sí. Mi hija le detectaron cáncer. ¿Qué vamos a hacer? La familia y yo nos estamos muriendo. Y entonces el pastor, inspirado por Dios, dice, usted váyase a trabajar, duerma tranquilo. ¿Qué tiene que ver mi trabajo con el cáncer? Ahí empiezan los problemas. Que creemos que por cuando el problema es muy grande, es una situación muy difícil,
El pastor no está entendiendo lo que le estoy planteando. Eso es lo que aparentaba Eliseo, no haber entendido el problema. Me quitan mis hijos, ¿qué tiene que ver eso con vasijas? Sin embargo, si usted es un creyente, el pastor me dijo que me fuera a trabajar tranquilo. Señor, tú te harás cargo del cáncer. ¿Alaban al Señor? Bueno, esta historia es lo que nos narra, una confianza plena en esta viuda. El milagro del aceite se detuvo cuando se acabaron las vasijas. Repitan, el milagro del aceite se detuvo cuando se acabaron las vasijas. No cuando se vaciaron los tambos celestiales. Estaba así un ángel vaciando el aceite desde el cielo y luego el otro le dice, ¿todavía hay? No, se lo acabó toda la viuda. Dijo, tráeme más vasijas, ya no hay. Todavía había aceite en el cielo. Todavía había más bendición, pero fue a la viuda a quien se le acabaron las vasijas. A Dios no se le acaba su poder sanador. A Dios no se le acaba su poder transformador. A Dios no se le acaba absolutamente nada. Somos nosotros quien se nos acaba la confianza, se nos acaba la fe, se nos acaba la paciencia. Es que yo le pedí a Dios hace un año una esposa y nadie me toma en cuenta. A nosotros es a quien se nos acaban las cosas. El cielo está lleno de bendiciones. Si tú entras en un conformismo y permites que se te acabe tu fe, tu confianza, tu seguridad en la Biblia, tu seguridad en Dios, ten por seguro que el aceite se detiene. Dios tenía más aceite para ti. Dios tenía más cambios para tu vida. Porque todos los que somos genuinos cristianos, con todas nuestras fallas y nuestros errores, sabemos que Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida. ¿Alaban a Dios? Él ha hecho muchas cosas maravillosas, pero llegó en un momento en que ya no siguió haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Tomemos la vida de un cristiano cualquiera. Cuando llegó al cristianismo, Dios le quitó el tabaco. Era un ladrón, se metía a las casas a robar. Dios le quitó ese vicio, lo transformó y lo hizo una persona honesta y trabajadora. Golpeaba a su esposa, lo hizo un buen esposo, un cuidador de ella, un amante de ella. Tenía a sus hijos descuidados, ese hombre empezó a proteger a su familia y empezamos a ver cambios. El tambo celestial se estaba vaciando sobre su vida, pero un día a ese individuo se le acaban las vasijas. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el aceite? Se acabaron las vasijas. En alguna parte se te acabó tu última vasija y ya no hubo más cambios. Nuevamente, cada vasija lleva ahí una etiqueta, un nombre. Se te acabó la paciencia y dijiste, Dios ni contesta. ¿Cuánto tiempo llevo pidiéndole a Dios que me ayude a poner un negocio y no lo puedo poner? A ti se te acabó la vasija. No, llevo 2 años orando por mi familia y no cambian. Se te acabó la paciencia. Se te acaba la fe. Entras en un conformismo y el aceite celestial se detiene. Ayúdanos, Señor. El verso 7 nos dice que una vez obedecido el consejo de Eliseo, la mujer fue a reportar que había obedecido todo y a preguntar qué más seguía. Porque aquí estamos encerrando una historia en 7 versículos que se leyó rápidamente en 1 minuto. Pero la historia, al analizarla, es mucho más extensa. Se tardó días. La mujer tocando de casa en casa. Vecina, ¿tiene vasijas?
¿Cómo que vasijas? No te estoy entendiendo. Sí, yo necesito vasijas. Pues tengo 2, pero están ocupadas. Vacíelas y préstemelas. Y pregunte. ¿Cuántos días se tardó? Quizás algunas vecinas o amigas le dijeron: estás loca, ¿para qué quieres trastes? Pero ella se dedicó a buscar, a preguntar, a tocar. Unas la apoyaron, otras la rechazaron, otras la cuestionaron. ¿Me la vas a devolver? ¿O cómo, qué vas a hacer? Ya ve que hay muchas mujeres que se quedan con los trastes ajenos. Sí. De repente van a la casa, mis hijas ya casadas, y luego de repente andamos buscando: oye, ¿y la olla? Pues parece que ya caminó. Y salió por la puerta. Así que preguntaron: ¿y me vas a devolver mi vasija? Esta mujer se estuvo esforzando, y después de batallar en hacer lo que parecía que no tenía sentido, regresa con Eliseo y le dice: he hecho lo que me dijiste, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Tenemos 2 cuartos llenos de vasijas, ¿qué sigue? ¿Cómo te atreves a visitarme por segunda vez si no has hecho lo primero que se te dijo? Dios no puede darte una nueva guianza si has ignorado la primera. Dios ya te lo ha dicho lo que tienes que hacer. No lo has hecho y vuelves a regresar a ver si Dios te da algo nuevo. Esta mujer había hecho lo que se le dijo. Así es que con esa confianza, con la frente en alto, llega y le dice a Eliseo: me esforcé en lo que me dijiste. Tengo 2 cuartos, 2 recámaras llenas de vasijas. ¿Qué sigue? ¿Alaban a Dios? Amén. Llegan a preguntarme, hermano. Es absurdo, llegan a preguntarme: pastor, ¿cuándo me regresa al ministerio? ¿Ya hiciste lo que te dije? ¿Ya hiciste lo que se te enseñó desde el púlpito? ¿Ya lo hiciste? No. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eres tan grosero en preguntarme cuándo regresas si lo que se te dijo que tienes que hacer para que regreses no lo has hecho? Y algunos tratan de disfrazar su desobediencia diciendo: pues ahí voy, pues estoy intentando. ¿Conseguiste las vasijas, mujer? Es que todos se duermen a las 7 y ya, pues, hasta ahora ya nadie me abre, Eliseo. Mira, ¿cómo voy a ir a tocar esta hora para pedir vasijas? ¿Conseguiste las vasijas? Es que las vecinas, tú no las conoces, Eliseo. Es gente terca, es gente difícil. Una vez no les pedí una vasija, les pedí de favor nada más que me cuidaran tantito al niño y no quisieron. Ella no llegó con pretextos. Ella llegó y dijo: ya hice lo que me dijiste. Alaban a Dios. Así es como se tiene que presentar el Hijo de Dios, la hija de Dios ante el siervo de Dios. Hice lo que me dijiste. Me dijiste que vendiera el negocio, lo vendí. No cuestioné de qué voy a vivir. No, vendí el negocio, Eliseo. ¿Qué sigue? Se estaba preparando el terreno para el milagro. Y no con excusas: no, que el esposo, usted no lo conoce, si viera cómo es, no, estos malagradecidos, aquel infame, no, usted no entiende. No, quizás yo no, pero Dios sí entiende. Él sí sabe quién eres, quién es tu familia, quién es tu esposo, quién es tu patrón. Y si te está diciendo ve y hazlo, Él sabe todas las circunstancias. Él no espera que lo entiendas, Él espera que le obedezcas nada más. Aleluya. Así que una vez que había obedecido todo al pie de la letra, Eliseo le manda poner una distribuidora de aceite que le permitiría no solo pagar su deuda, porque el consejo fue: ¿qué hago? Porque se las van a cobrar llevándose a mis hijos. Entonces, esa cantidad de aceite le iba a permitir pagar la deuda
y le iba a permitir vivir de por vida de ese negocio. Esta mujer murió vendiendo aceite. Hasta en su tumba, en su lápida, tenía una jarra ahí. Porque Eliseo le dijo: ve y paga tu deuda, y de lo que te sobra, de ahí vive tú y tus hijos. Alaban a Dios. Porque cuando le obedecemos a Dios, le agrada tanto que no solamente nos da lo que le pedimos, sino que Dios le agrega ahí la cereza al pastel. Cuando Dios le dice a su hija: no te cases con un mundano, no te cases con un pecador. Y ahí está la hija desobediente. ¿Y qué tal si se hace cristiano? Y que es que él me prometió que iba a ir al culto y me dijo que hasta iba a hablar con usted, pastor. Fíjese, hasta eso me dijo el condenadote. Sí, hasta iba a hablar con usted. Ya Dios le está diciendo desde un principio que no en yugo desigual. Y esa doncella que obedece como la viuda, esa doncella rechaza a un mundano que le habla, y rechaza a un vecino y un compañero de trabajo, y alguien le está busque y busque ahí en Facebook, y ella dice: no. Y Dios espera que ella tenga paciencia, que no se le acaben las vasijas. Y ella ahí está paciente, guardándose, hasta que llegue el apropiado. Y cuando llega la hora, Dios no solo le da el esposo, sino hasta le da un galán. Porque Dios da hasta más. No solo da lo que necesitamos, sino que Él le gusta agregar. Alaban a Dios. Este tipo de milagros solo son para aquellos que son capaces de ir por un milagro. No todos son capaces de ir con un milagro, por un milagro. A veces nos conformamos con menos que un milagro mientras el problema se resuelva. ¿Alaban a Dios? Amén. Tenemos dos clases de mujeres. Una va por un milagro y la otra no va por un milagro. La otra nada más con que las cosas se calmen. Y dice la mujer cristiana: ambas tienen al esposo en el mundo, ambas tienen a un inconverso en casa. La que no va por un milagro, bueno, pues mientras me deje ir al culto y no se meta conmigo, todo está bien. Y tu esposo, pues ahí anda dando lata. ¿Te deja venir a la iglesia? Sí, entonces, ¿para qué moverle? Ya, sí, lo dejamos. Y la otra dice: yo quiero a los pies del Señor. Amén. Y yo lo quiero no solo en el camino, lo quiero en el púlpito. ¡Órale! Es que unas tienen una fe y otras no. ¿Para qué batallar? Total, se vaya al infierno, yo al cielo, todos contentos. Alaban a Dios. Esta viuda no era así. Esta viuda iba por un milagro y regresó con un milagro. Alaban al Señor. ¿Quién iba a pensar que Dios nos iba a enseñar a los cristianos algo de una viuda? Que son de la sociedad el grupo más indefenso que puede haber. No tiene esposo, no tiene sustento, no tiene apoyo, no tiene quien la dirija, pero por lo menos esta tenía lo que a muchos de nosotros nos hace falta. Aleluya. La fe, la obediencia, tenía esa capacidad de confiar que el consejo que estaba recibiendo es lo que la iba a sacar adelante. Pónganse de pie, iglesia. ¿Te conformas con algo que medio arregle las cosas o necesitas un milagro en tu vida? Es tu fe. Es tu obediencia la que Dios espera. Tu fe y tu obediencia.
Que tú salgas de la presencia del pastor diciendo: así se me dijo, así se hará, al pie de la letra, tal cual, y Dios será a cargo de lo demás. Mi trabajo es obedecer, el trabajo de Dios es bendecir. Mi trabajo es pedir el consejo, el trabajo de Dios es hacer el milagro. Oh Dios, cuántos cristianos hoy en día solo conocen los milagros por la Biblia, pero no por experiencia propia. ¿Cuántos milagros se les han privado? No porque ya no haya aceite en el cielo, sino porque a ellos se les acabaron las vasijas. Muchos de ellos ya no tienen paciencia, Señor. No han sabido esperar en Jehová. Cuando la Biblia dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se les acabó la paciencia, se les acabó la fe, se les acabó la confianza, se les acabó la seguridad en lo que tu palabra dice. Y es por eso que los tambos celestiales se han cerrado. No hay más bendición en la vida de cada cristiano. Quizás hoy podamos aprender de esta indefensa viuda. Era una mujer, no un hombre. Era una persona del vulgo, no era de la nobleza. No era una mujer que tenía grandes riquezas, tenía muchas deudas. Era una mujer que no tuvo a quién recurrir, no tenía un padre rico, una mamá rica, un padre empresario, no tenía cuentas en el banco, dinero, inversiones, no tenía negocios. Su única salida fue ir a buscar al siervo de Dios. Y ella fue, presentó su problema, dejó el problema en manos de Eliseo, no se regresó ella con el problema. Confió ciegamente en el consejo de Eliseo y tú no la defraudaste. Porque todos los que en ti confían no serán avergonzados, Señor. Gracias por hablarnos el día de hoy.